Hola traders, bienvenidos a códigotrading.com. Hoy tenemos un vídeo emocionante y crucial para todos los que están interesados en el mercado de valores. Vamos a hablar sobre el rompimiento reciente del SP500, Standard & Poor's 500, y responderé a la pregunta del millón: ¿es hora de comprar o de vender? En este vídeo exploraremos el análisis técnico detrás de este rompimiento, discutiremos qué significa para los traders y los inversores y también compartiré alguna estrategia práctica que puedes usar para tomar decisiones más informadas y analizar correctamente el SP500. No te lo pierdas porque también haremos un análisis en vivo compartiendo pantalla para que veas exactamente cómo yo aplico estrategias en tiempo real de análisis, así que quédate con nosotros. No te muevas porque el vídeo de hoy te va a gustar. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave Trader y fundador de códigotrading.com. Encontrarás enlace a mis formaciones en pantalla y también en la descripción. El curso de iniciación es totalmente gratuito. Si disfrutas de este vídeo puedes mostrar tu apoyo dándole a me gusta y suscribiéndote también a nuestro canal. Empecemos por entender qué significa realmente un rompimiento en términos técnicos. Un rompimiento ocurre cuando el precio de un activo supera un nivel de resistencia o soporte significativo. En el caso del SP500, recientemente hemos visto un rompimiento por encima de una resistencia clave, lo que podría indicar una tendencia alcista de continuación. Pero, como siempre en el trading, no es tan simple como parece. Vamos a hablar ahora, pues, de por qué este rompimiento es importante. Primero, un rompimiento sostenido generalmente sugiere un cambio en el sentimiento de mercado. Los traders y los inversores pueden interpretar esto como una señal de que el mercado está listo para moverse más alto. Sin embargo, no todos los rompimientos resultan en tendencias alcistas sostenidas. A veces pueden ser falsos rompimientos. Para evaluar la validez de ese rompimiento debemos considerar varios factores técnicos y aquí es donde entra el análisis técnico. Vamos a mirar algunos de los indicadores claves que pueden ayudarnos a determinar si ese rompimiento es confiable o no lo es. Estos incluyen el volumen de trading, las medias móviles y otros osciladores como el RSI. Mira, lo mejor es que pasemos ya a la parte práctica y nos pongamos a compartir pantalla y mostrarte cómo analizar el SP500 de forma precisa. Muy bien, aquí estamos en nuestra plataforma de trading MetaTrader. Primero vamos a ver el gráfico del SP500, que es el que hay en pantalla. Notarán como el precio acaba de superar una resistencia. Voy a pintarla para que la vean, que es este máximo, este alto que había aquí. Lo anclo bien y lo vamos a poner pues de forma más gruesa, que se vea bien, y en otro color. Ahí. Aquí vemos cómo se superó la resistencia, estamos en gráfico diario y el día de ayer quedó con una rotura del último máximo. Después de haber habido un retroceso pues hasta este punto, empezó a subir de nuevo y acaba de estar superando lo que eran los máximos históricos. Esto es lo que llamamos un rompimiento. Y ahora lo que quiero enseñarte es si el volumen de trading aumenta significativamente durante ese rompimiento. Así que lo que hacemos es ir a indicadores y poner el volumen. Entonces, en indicadores de volumen, el volumen, y lo ponemos. Vemos que hubo un aumento de volumen cuando llegó al punto más bajo, hubo muchas compras que giraron el precio, y en el momento de ahora no hay realmente un gran aumento de volumen. O sea, se rompió el máximo y un aumento en el volumen sugiere que muchos traders están respaldando ese movimiento, lo que hace más probable que sea un rompimiento genuino. Pero aquí vemos que a lo mejor pues es un rompimiento que acaba dando un nuevo retroceso. Eso no lo sabemos, ya se verá. ¿Qué más podemos hacer? Podemos añadir pues un par de medias móviles, indicador de tendencia, Moving Average, y vamos a poner la de 50 periodos exponencial, y también una de 200 periodos, una media lenta, en este caso que sea simple, y cambiamos el color para distinguir lo que es la media lenta de la rápida, la lenta de color naranja. Muy bien,
Las medias de 50 y 200 periodos son especialmente útiles. El periodo es día, o sea, aquí 50 días y 200 días, ya que si la media móvil de 50 cruza por encima, como ya sucedió aquí, bueno, en realidad el cruce entre medias es lo primero que sucede. Entonces, veamos la última vez que se han cruzado. O sea, en este punto la de 50 cruzó la de 200 y desde entonces pues ha habido una tendencia alcista que no se han vuelto a cruzar más. Ese es el primer indicativo. El segundo indicativo es cuando es el precio el que cruza. Vemos que aquí un retroceso fue tan profundo que cruzó ambas líneas, pero no se llegaron a cruzar las líneas de media móvil. Entonces, ahora este retroceso no es tan profundo porque solamente rompe una de las medias móviles, no rompe ambas medias. Entonces, ¿qué más podemos añadir para hacer una lectura más precisa? Pues, por ejemplo, el indicador RSI, que es un oscilador, aquí, Relative Strategy Index, y añadiendo este RSI, pues podemos ver si ya estamos sobrecomprados y, en este caso, el indicador de RSI, si se supera el 70, que está a punto, indica que el activo podría estar sobrecomprado, mientras que cuando supera 30, que aquí estuvo a punto de hacerlo, y si nos vamos más atrás, pues realmente lo hizo, por estas zonas de aquí superó 30, y aquí superó 70, pues es una zona de sobrecompra y aquí de sobreventa. Vemos que en este retroceso casi se sobrevendió, y ahora casi se está a punto de entrar en zona de sobrecompra. Queremos ver pues si ese RSI está en niveles extremos, que podrían indicar un retroceso inminente o no. Aquí la lectura que hacemos es que tanto por volumen como por RSI ya parece que vamos un poco tarde para subir a comprar, de tal manera que la mayoría de operadores parece que están esperando que el precio, pues aunque suba un poco más, acabe dando un retroceso, marcando niveles más interesantes en los que montarse en la operación. Bien, aquí hemos visto una lectura a largo plazo de lo que es el índice SP500, acompañándonos no solo de la lectura de análisis técnico del rompimiento de este máximo, que esto es análisis técnico, sino también añadiendo indicadores técnicos para hacer un análisis técnico con también la ayuda no solo del lenguaje del precio, que sería esa rotura de nivel, sino acompañándolo de más indicadores. Bien, ahora volvemos a la cámara principal para resumir lo que hemos aprendido. Entonces, ¿es hora de comprar o de vender? Bueno, eso depende de tu análisis personal y de tu tolerancia al riesgo. Si los indicadores técnicos respaldan el rompimiento, podría ser una buena oportunidad para comprar. Pero ya hemos visto que no todo respalda ese rompimiento. Tenemos indicadores como el volumen o el RSI que nos están indicando que podrías estar ya sobrecomprado y que muchos están esperando un retroceso para pillar mejor precio. Pero siempre hay que estar preparado para la posibilidad de un falso rompimiento, como en este caso. Sí que es crucial tener un plan de gestión de riesgo, como establecer stop loss para proteger la inversión. Además, considerar el panorama general del mercado y cualquier noticia económica que podría afectar los precios. La reciente señal de la Fed sobre posibles recortes en la tasa de interés puede ser un factor positivo para el mercado, pero también hay riesgo como el aumento de la inflación o la incertidumbre geopolítica. Mira, para finalizar, recuerda que el trading no es una ciencia exacta y siempre hay riesgos involucrados. Utilizar el análisis técnico como una herramienta para tomar decisiones informadas es un buen indicativo, pero no olvides que un análisis puede equivocarse y tener muchos fundamentos sólidos y igualmente el precio ir en otra dirección. Así que también es súper importante tener una buena estrategia de gestión. Bien, eso es todo por hoy. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Visita también la Academia de Trading, códigotrading.com, para ver nuestros cursos. Nos vemos en el próximo vídeo.